Bueno, miren, es que una cosa que me parece clave en esta etapa de la vida es que es se puede decir que es la última y la crucial, en donde se hacen los grandes cambios a nivel de la estructura cerebral que van a consolidar nuestra personalidad, nuestros sistemas de creencias, nuestras conductas, nuestro sentido de individuo y nuestra capacidad de empatía hacia el otro, ¿no? O sea, todo esto, por supuesto, que se viene dando a lo largo de la vida, y también a lo largo de la vida iremos teniendo estas capacidades de adaptación. Pero esa etapa es cuando hay cambios realmente mayores, es cuando se madura, llega a su máxima maduración la estructura de la corteza prefrontal, en donde, entre otras funciones, está esa capacidad de conectar con el otro, de validarlo tanto como me valido yo. O sea, eso tiene que ver mucho con la forma en que yo misma, lo acerco más, Sergio, la manera en que yo misma me voy identificando como persona, ¿no? Entonces digo, no estaba tan ajeno, porque si en esta etapa tú consolidas ese tipo de creencias, bueno, pues sí te puedes volver. O sea, nadie al nacer nadie traemos ningún gen que diga aquí este es un asesino, aquí es un discriminador, aquí es un violento, aquí es no lo Potencialmente hay. Todos podemos ser lo que sea. Sí, porque hay precisamente un efecto totalmente moldeador de ese contexto. Y en esta etapa es donde ejerce una gran influencia, ¿no? Entonces, si estamos exponiendo a los jóvenes, desde niños y a los jóvenes particularmente, cuando tienen mayor esa capacidad de crítica, ¿no? De cuestionamiento, si lo estamos exponiendo exclusivamente a ese tipo de discursos de odio, en donde se les va literalmente como entrenando y integrando todo un sistema de creencias para ser entes destructivos y violadores de lo que ya entendemos como humanidad, que son los derechos humanos, pues lo vas a lograr realmente. O sea, es muy probable que lo logres. Creo que los efectos de la apertura y globalización tienen en ese sentido un impacto que puede ser muy positivo, porque también ya, o sea, no nada más, como decías, medio en broma, medio en serio, ¿no? Son los papás, no, si los papás tienen y tenemos las familias un papel fundamental, pero ahora los jóvenes están muchísimo más expuestos a todo lo que implica el contexto social, todo el ¿no? entorno que hay. Todo el entorno, y particularmente pues a través del contacto de las tecnologías, que son una maravilla, tanto como pueden ser muy peligrosas, ¿no? Entonces, un punto que me parece clave es entender que en esa etapa se van a realizar los grandes cambios que van a permitir que una persona integre una capacidad de juicio, de valoración, de análisis, de empatía, de conexión, de afectividad, de expresividad de los sentimientos, de regulación emocional, de modulación de los impulsos, de capacidad de negociación, de estructurar diálogos, de hacer propuestas, de construcción. Si algo nos ha llevado como especie a los alcances que tenemos, es precisamente esa capacidad de colaboración. Y esa capacidad de colaboración se enriquece cuando reconocemos la diferencia, la diversidad que somos. Y cuando la reconocemos, todo mundo tenemos cosas valiosísimas. No, y aceptarla también. Exactamente, ¿no? Pero cuando tú te estructuras a base de estereotipos cerrados y etiquetas y ves al mundo nada más en este sentido, pues puedes convertirte en un ser bastante destructor, ¿no? Y bueno, comentábamos esto relacionado con la salud mental, ¿no? Porque cuando tú no aprendes a ver en el otro alguien con quien puedas conectar e interrelacionarte humanamente hablando, pues vas a vivir un estado de tensión, de estrés, de que necesito defenderme, de que necesito destruir, de que esto es mío. Es un estado, desde el punto de vista neurobiológico, muy estresante, muy tóxico, que también afecta el desarrollo de las estructuras cerebrales, y es la base, esa falta de conexión humana, de los grandes problemas de salud mental que estamos teniendo hoy, particularmente entre los jóvenes. Los datos son así verdaderamente apabullantes, los que plantea la Organización Mundial de la Salud, y dice, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en este grupo de edades, ¿no? La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. Otro dato terrible, el suicidio es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Ya pasé.
y el hecho de no ocuparse de los trastornos de la salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta. Perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. Esta es información de la Organización Mundial de la Salud y me parece muy, muy reveladora en ese sentido de que si no aprendemos a convivir, ahora sí que a vivir civilizadamente, a entendernos en nuestras condiciones afectivas, a expresarnos, a conectar con los demás, pues estamos alimentando estos alteraciones de la emoción, de la salud mental. Estamos viviendo factores ansiogénicos que están como parte de la vida que nos hemos construido, pero si no desarrollamos la capacidad de regularlos y de afrontar los retos que tenemos con base en nuestro conocimiento propio, de nuestras capacidades en todos los sentidos y de nuestras redes afectivas, se vuelve un mundo muy oscuro, se vuelve un mundo en guerra, ¿no? Como lo estamos experimentando. Bueno, ha llegado nuestra invitada, nuestra última invitada del día. Ella es Alicia Ortiz. Usted la puede reconocer en otros episodios del Café de las 10. Y hoy vamos a platicar acerca de la adolescencia y la salud mental. Bienvenida nuevamente al Café de las 10, Alicia. ¿Cómo estás? No, estoy choqueada por lo que acaban de hablar, realmente. O sea, no, es tan evidente de las grandes barbaridades que todavía estamos experimentando como seres humanos. O sea, el hecho solo de no reconocernos como seres humanos. Claro. O sea, que haya quien te diga, es que tú no eres un ser humano, no eres igual como que yo, y yo tengo más calidad, yo sí soy humano. Sí. O sea, es que esa es una cuestión verdaderamente brutal. Oye, Alicia, pero ellos lo vivieron hace 75 años, sí, lo vivieron con los alemanes. Se los hicieron. Eso, digo, de verdad, mis respetos a muchos, conozco judíos, sí, claro. y yo yo tengo amigos judíos. Amigos, de veras, y creo que han hecho que han asimilado la gran lección que ha sido eso. Y nos han dado lecciones fabulosas del perdón, de la compasión, de precisamente dimensionar nuestra condición humana. Y creo que ese episodio del Holocausto es así clave para entender lo que somos como seres humanos, ¿no? Entonces, que se sigan reproduciendo estos discursos es verdad. Es una pero a manos de ellos mismos, yo creo que quienes tendrían que ser los más empáticos. No son los únicos. Claro. No son los únicos. No, claro, o sea, no. ¿Sabes cuál es el tema? Creo, y ahorita ya entramos al tema por el que invitamos a Alicia. A lo que venimos. Creo yo que es una cuestión, y que sí tiene que ver un poco con el tema que vamos a platicar, en el tema de la salud mental. Tú puedes tener pues una bonanza económica como lo ha tenido el pueblo judío a lo largo de su historia, por estas usos y costumbres que tienen, ¿no? No podían acaudalar bienes, hablando de tierras, porque era un pueblo itinerante, ¿no? Entonces sabían hacer negocio y todo. Es parte de su historia y todo, pero cuando llegas a un momento que durante 75 años vienes oprimiendo, ¿no? O teniendo un desquite, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con el débil, cuando tú en tu momento fuiste el débil y hicieron pues uno de los genocidios más grandes en la historia de la humanidad, pues hoy lo estás replicando 75 años, no aprendimos nada, ¿no? Y entonces tú cuando ves a esta gente de los radicales sionistas de Israel, me da más miedo que un nazi, que un no nazi, ¿no? Entonces veo que la salud mental por ahí no están bien estas bases, y si tú ves, son gente entre 16 y 19 años que están contentos de ir a la guerra a matar musulmanes, ¿no? Son adolescentes, Alicia. Sí. ¿Por dónde comenzamos este tema de la adolescencia y la salud mental? Siempre le echamos la culpa, ¿no? Cuando vamos, o el cliché, me siento en el sofá y le echo la culpa a mis papás de todo lo que me pasa, ¿no? ¿Ah, que no? No es así, Mike, ¿no? No. Yo siento que hay entre la niñez y la adultez, de donde ya pues ya culminas, ¿no? Tu formación y todo, hay una transición que es la adolescencia, en donde tú ya tienes que empezar a tomar conciencia de ciertas cosas y no todo es responsabilidad tuya, pero es esa parte de pero la adolescencia es hasta como los 50, ¿no? No, Mike. No, entonces creo que es un gran periodo, ¿no? Que a veces no se analiza para determinar la calidad o el estatus de la salud mental de un adulto. Claro. Pues muchas gracias de nuevo por la oportunidad, por
por estar aquí con ustedes, Mike, Sergio, Gracias, queridos Alicia. radioescuchas. Te extrañaba. Gracias, yo también a ustedes. Que ha llegado nuestra invitada, nuestra última invitada del día. Ella es Alicia Ortiz. Usted la puede reconocer en otros episodios del Café de las 10. Y hoy vamos a platicar acerca de la adolescencia y la salud mental. Bienvenida nuevamente al Café de las 10, Alicia. ¿Cómo estás? No, estoy choqueada por lo que acaban de hablar, realmente. O sea, no es tan evidente de las grandes barbaridades que todavía estamos experimentando como seres humanos. O sea, el hecho solo de no reconocernos como seres humanos. Claro. O sea, que haya quien te diga, es que tú no eres un ser humano, no eres igual como que yo, y yo tengo más calidad, yo sí soy humano. Sí. O sea, es que esa es una cuestión verdaderamente brutal. Oye, Alicia, pero ellos lo vivieron hace 75 años, sí, lo vivieron con los alemanes. Se los hicieron. Digo, de verdad, mis respetos a muchos, conozco judíos, sí, claro. y yo yo tengo amigos judíos. Amigos, de veras, y creo que han hecho que han asimilado la gran lección que ha sido eso. Y nos han dado lecciones fabulosas del perdón, de la compasión, de precisamente dimensionar nuestra condición humana. Y creo que ese episodio del Holocausto es así clave para entender lo que somos como seres humanos, ¿no? Entonces, que se sigan reproduciendo estos discursos es verdad. Es una Pero a manos de ellos mismos, yo creo que quienes tendrían que ser los más empáticos. No son los únicos. Claro. No son los únicos. No, claro, o sea, no. No. ¿Sabes cuál es el tema? Creo, y ahorita ya entramos al tema por el que invitamos a Alicia. A lo que venimos. Creo yo que es una cuestión, y que sí tiene que ver un poco con el tema que vamos a platicar, en el tema de la salud mental. Tú puedes tener pues una bonanza económica como lo ha tenido el pueblo judío a lo largo de su historia, por estas usos y costumbres que tienen, ¿no? No podían acaudalar bienes, hablando de tierras, porque era un pueblo itinerante, ¿no? Entonces sabían hacer negocio y todo. Es parte de su historia y todo, pero cuando llegas a un momento que durante 75 años vienes oprimiendo, ¿no? O teniendo un desquite, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con el débil, cuando tú en tu momento fuiste el débil y hicieron pues uno de los genocidios más grandes en la historia de la humanidad, pues hoy lo estás replicando 75 años, no aprendimos nada, ¿no? Y entonces tú cuando ves a esta gente de los radicales sionistas de Israel, me da más miedo que un nazi, que un no nazi, ¿no? Entonces veo que la salud mental por ahí no está bien, no están bien estas bases, y si tú ves, son gente entre 16 y 19 años que están contentos de ir a la guerra a matar musulmanes, ¿no? Son adolescentes, Alicia. Sí. Claro. ¿Por dónde comenzamos este tema de la adolescencia y la salud mental? Siempre le echamos la culpa, ¿no? Cuando vamos, o el cliché, me siento en el sofá y le echo la culpa a mis papás de todo lo que me pasa, ¿no? ¿Ah, que no? No, no es así, Mike, ¿no? No. Yo siento que hay entre la niñez y la adultez, de donde ya pues ya culminas, ¿no? Tu formación y todo, hay una transición que es la adolescencia, en donde tú ya tienes que empezar a tomar conciencia de ciertas cosas y no todo es responsabilidad tuya, pero es esa parte de Pero la adolescencia es hasta como los 50, ¿no? No, Mike. No, entonces ¿Hasta dónde, verdad? creo que es un gran periodo, ¿no? Que a veces no se analiza para determinar la calidad o el estatus de la salud mental de un adulto. Claro. Pues muchas gracias de nuevo por la oportunidad, por estar aquí con ustedes, Mike, Sergio, gracias, queridos radioescuchas. Te extrañaba. Gracias, yo también a ustedes. Bueno, miren, es que una cosa que me parece clave en esta etapa de la vida es que se puede decir que es la última y la crucial, en donde se hacen los grandes cambios a nivel de la estructura cerebral que van a consolidar nuestra personalidad, nuestros sistemas de creencias, nuestras conductas, nuestro sentido de individuo y nuestra capacidad de empatía hacia el otro, ¿no? O sea, todo esto, por supuesto, que se viene dando a lo largo de la vida, y también a lo largo de la vida iremos teniendo estas capacidades de adaptación. Pero esa etapa es cuando hay cambios realmente mayores, es cuando se madura, llega a su máxima maduración la estructura de la corteza prefrontal, en donde, entre otras funciones, está esa capacidad de conectar con el otro, de validarlo tanto como me valido yo. O sea, eso tiene que ver mucho con la forma en que yo misma, lo acerco más, Sergio, la manera en que yo misma me voy identificando como persona, ¿no?
Entonces digo, no estaba tan ajeno porque si en esta, en esta etapa tú consolidas ese tipo de creencias, bueno, pues sí te puedes volver. O sea, nadie al nacer nadie traemos ningún gen que diga aquí este es un asesino, aquí es un discriminador, aquí es un violento, no lo Potencialmente hay. Todos podemos ser lo que sea. Sí, porque hay precisamente un efecto totalmente moldeador de ese contexto. Y en esta etapa es donde ejerce una gran influencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si estamos exponiendo a los jóvenes, desde niños y a los jóvenes particularmente, cuando tienen mayor esa capacidad de crítica, ¿no? De cuestionamiento, si lo estamos exponiendo exclusivamente a ese tipo de discursos de odio, en donde se les va literalmente como entrenando y integrando todo un sistema de creencias para ser entes destructivos y violadores de lo que ya entendemos como humanidad, que son los derechos humanos, pues lo vas a lograr realmente. O sea, es muy probable que lo logres. Creo que los efectos de la apertura y globalización tienen en ese sentido un impacto que puede ser muy positivo, porque también ya, o sea, no nada más como decías, medio en broma, medio en serio, ¿no? Son los papás, no, si los papás tienen y tenemos las familias un papel fundamental, pero ahora los jóvenes están muchísimo más expuestos a todo lo que implica el contexto social, todo el entorno que hay. Todo el entorno, y particularmente pues a través del contacto de las tecnologías, que son una maravilla, tanto como pueden ser muy destructivas, ¿no? Entonces, un punto que me parece clave es entender que en esa etapa se van a realizar los grandes cambios que van a permitir que una persona integre una capacidad de juicio, de valoración, de análisis, de empatía, de conexión, de afectividad, de expresividad de los sentimientos, de regulación emocional, de modulación de los impulsos, de capacidad de negociación, de estructurar diálogos, de hacer propuestas, de construcción. Si algo nos ha llevado como especie a los alcances que tenemos, es precisamente esa capacidad de colaboración. Y esa capacidad de colaboración se enriquece cuando reconocemos la diferencia, la diversidad que somos. Y cuando la reconocemos, todo mundo tenemos cosas valiosísimas. No, y aceptarla también. Exactamente, ¿no? Pero cuando tú te estructuras a base de estereotipos cerrados y etiquetas y ves al mundo nada más en este sentido, pues puedes convertirte en un ser bastante destructor, ¿no? Y bueno, comentábamos esto relacionado con la salud mental, ¿no? Porque cuando tú no aprendes a ver en el otro alguien con quien puedas conectar e interrelacionarte humanamente hablando, pues vas a vivir un estado de tensión, de estrés, de que necesito defenderme, de que necesito destruir, de que esto es mío. Es un estado, desde el punto de vista neurobiológico, muy estresante, muy tóxico, que también afecta el desarrollo de las estructuras cerebrales y es la base, esa falta de conexión humana, de los grandes problemas de salud mental que estamos teniendo hoy, particularmente entre los jóvenes. Ahí digo, los datos son así verdaderamente apabullantes, los que plantea la Organización Mundial de la Salud, y dice, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en este grupo de edades, ¿no? La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. Otro dato terrible, el suicidio es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Ya pasé. Y el hecho de no ocuparse de los trastornos de la salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta. Perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. Esta es información de la Organización Mundial de la Salud. Y me parece muy reveladora, o sea, en ese sentido de que si no aprendemos a convivir, ahora sí que a vivir civilizadamente, a entendernos en nuestras condiciones afectivas, a expresarnos, a conectar con los demás, pues estamos alimentando estos alteraciones de la emoción, de la salud mental. Estamos viviendo factores ansiogénicos que están como parte de la vida que nos hemos construido, pero si no desarrollamos la capacidad de regularlos y de afrontar los retos que tenemos con base en nuestro conocimiento propio, de nuestras capacidades en todos los sentidos y de nuestras redes afectivas,
se vuelve un mundo muy oscuro, se vuelve un mundo en guerra, ¿no? Como lo estamos experimentando en este caso tan dramático que acaban de mencionar. ¿Cómo la ven? Oye, me quedo pensando en algo, como en cosas básicas, ¿no? Todos tenemos salud mental. Ese sería un primer punto de partida. No, es que sea buena o mala, ¿no? Es como pues el grado, ¿no? En donde te encuentras. Pero cuando hablamos de salud mental, la gente luego asocia a que tienes un problema que es algo malo, ¿no? Y yo creo que en el tema de la salud mental, pues hay altas y bajas, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que te sucede en la vida, por supuesto, pero sí hay algunas cosas que son como tus bases, así como existe en el comportamiento humano la ética, la moral, pues todas estas enseñanzas que vamos teniendo y que son las bases de nuestro comportamiento, si no están bien estructuradas o bien afianzadas desde un principio, siempre vamos a entonces estar presentando problemáticas, Alicia. Sí, o sea, el tema de que la salud mental, como bien lo dice, o sea, todos nacemos con una capacidad de adaptación y de sobrevivencia, ¿no? Y diríamos que si nosotros atendemos a esas necesidades de nuestra naturaleza, de nuestra biología, de nuestra evolutivamente, bueno, pues se puede decir que lo que hagamos en función de de esos logros, bueno, pues se podrían calificar, y pongo entre comillas, salud mental, ¿no? Claro. ¿A qué voy con las comillas? A que somos sociedades que hemos desarrollado un sentido de civilización y de conexión y de socialización, ¿no? Entonces, esa salud mental pasa por saber también adaptarte a la diversidad y complejidad de ese tipo, de esas sociedades, ¿no? Si empiezas a tener dificultades para lidiar con eso, ahí es donde vamos teniendo problemas de salud, ya sea porque no puedes gestionar tus propias emociones y se desarrollan síntomas biológicos como la ansiedad, donde todo se te nubla, donde se va el aire, donde no puedes respirar, donde te das pánico, donde o sea, todas las funciones de nuestro sistema nervioso están hiperactivadas, o bien puede estar en un estado de parálisis, de desactivación, en donde no sientes emociones o estás totalmente decaído, no tienes el ánimo, la energía. O sea, nuestra capacidad de salud mental la tenemos, y es modularnos, sabernos modular en esos extremos, ¿no? Pero muchas veces el propio contexto nos lleva a algunas de esos extremos, y no aprendemos a gestionar. O sea, hay circunstancias muy retadoras, muy estresantes. Tenemos los recursos para afrontarlas, pero muchas veces las propias entornos en que nos vamos desarrollando no nos permiten desarrollar la capacidad de gestionarlo, ¿no? Entonces, una discapacidad para gestionar esto es, por ejemplo, que tú no te creas capaz de algo, ¿no? Entonces, si tú te vas creyendo que no puedes con esta situación, pues tu cerebro te va a decir, esto me rebasa. Te convences a ti mismo. Y te convences y truenas, ¿no? Autoconvences. O te imagínate ir por la vida diciéndote, oye, tienes que matar a tantos y a estos, y estos odias, y estos son inferiores y tienes que aniquilarlos. Imagínate qué mentalidad y qué estresante es estar en una situación. Tú puedes decir, se puede funcionar así, y ahí tenemos a los políticos haciendo sus declaraciones, ¿no? Pero también, pregúntales también a la gente que en el contexto, ¿no? O sea, sí se vuelven sistemas verdaderamente graves en el sentido de generar todo un contexto donde se viven estados estresantes, donde se viven alteraciones de la conducta, pero nuestra capacidad de adaptación es tremenda y vamos normalizando. Muchas veces normalizamos cosas que en realidad están atentando contra nuestra salud individual y socialmente hablando, ¿no? Oye, Alicia, es que me quedo pensando que, bueno, voy a poner la analogía, ¿no? O sea, entre más tecnología hay y todo, yo pensaría que haríamos mejor música. De lo que hacíamos hace 300, 400 años y escucho el resultado de lo que había hace 300, 400 años y de lo que hay hoy, y digo, pues no veo una evolución para crecer. Lo mismo ocurre con el comportamiento humano. Conocemos cada vez más, ¿no?, las cosas, y hacemos las mismas barbaries que hacíamos hace 800 años, con ¿no? Otros recursos. Pero es que eso es a lo que iba. Cuando tú ya tienes en teoría más conocimiento y más conciencia pues la lógica indicaría que tendríamos menos problemáticas, y ahorita estamos en la antesala de una tercera guerra mundial, ¿no? Eso sí es terrible. Y no estamos evolucionando, y entonces vemos las generaciones de cristal, y entonces vemos esta hipersensibilidad y todo. Yo digo, híjole, entonces
dónde está el eslabón ahí perdido de lo que